Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me atraigas a las cosas materiales, sino que busque siempre las verdades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en todos los espíritus. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre y la vida y la alegría sin fin. Amén. Luis Arredondo, Mateo Bravo, Roberto Centeno, Naúm y Verónica, Miriam Espinosa, Pascual González, Juan Pablo Jiménez, Irma Juárez, José Miguel Icona, Miguel A. Martínez, presente. Olivia Medina, presente. Gloria Orozco, Jesús Ortiz, presente. Sam Urbano Maniagua, presente. Samuel Pedrosa, presente. Miguel Reyes, aquí. Sí. Rosa Rosales, Silvia Villeda, Leticia Hernández, Elisa Mellado y Rafael. Bien, hoy estamos corriendo algo de prisa por el tiempo, ¿verdad? Pero no debe de ser motivo para distraernos y menos para quitarnos. Ayer hablábamos sobre justamente los profetas menores, haciendo un paréntesis muy especial, ese paréntesis muy especial a lo que era dos profetas mayores, ¿no? Ayer, ¿por qué? Porque Verónica y Naúm tenían que no podían estar el día de hoy, se hizo una exposición de eso. Pero sí hablábamos de los profetas mayores. Los profetas mayores, si recuerdan, se dividen en cuántas partes los profetas mayores. Vamos a ver. A, B y C, ¿no? Estoy cambiando el muñequito de ayer para que podamos verlo, ¿ok? Por lo tanto, los primeros tres, ¿cuáles son? Oseas, Amós. Ajá. Decíamos que esos tres, y a esos tres se le conoce como ¿cómo se le conoce? Profetas tempranos, ¿ok? Entonces luego teníamos otro grupo que constaba de quiénes? Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm. ¿Y quién más? Y Sofonías. ¿Ok? A ese grupo le llamábamos, ¿que eran qué? Gentiles. La profecía estaba orientada. Era a Judá y a los gentiles. ¿Y qué decíamos que eran los gentiles? Paganos. Los extranjeros, paganos, sí, que estaban ahí. ¿Recuerdan ustedes? Uno de ellos, ¿cuál de ellos tuvo que predicar a una comunidad entera y rechazó hacerlo? ¿Quién recuerda? Jonás, ¿no? Jonás, muy bien. Y luego hemos visto algunos de estos que trabajan también el tema de la justicia social. Y finalmente nos falta el grupo C, que es el que vamos a hacer hoy.
¿Cuál es este grupo? Ageo. ¿Perdón? Ageo. Ageo, ¿quién más? Ajá. Ok. Ok. Por lo tanto, este grupo, ¿cómo se le conoce a este grupo? Después del éxodo y resto. ¿Restauración de quién? De Judá. Por lo tanto, decíamos que este era después del exilio, no del éxodo. Era después El éxodo. exilio. Para que no se confundan, ¿ok? Una pregunta. Cuando dice usted extranjeros, ¿a qué comunidad se refería? ¿Griega? A los asirios que habían ahí, los que estaban en tierra cananea. ¿Ok? Bien, por lo tanto, este es lo que estamos hablando de lo que son profetas como menores. Profetas menores. Y también ayer apuntábamos lo que eran los profetas mayores. Los profetas mayores, ¿y quiénes son? Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías. ¿Qué más? Lamentaciones y Baruch. Y yo les decía a ustedes que Lamentaciones y Baruch, esos dos, sobre todo, se añaden a los libros profetas mayores. ¿Por qué? Por la influencia que obtuvieron de Jeremías. ¿Ok? Decíamos también que Daniel, ayer lo discutíamos, hicimos ayer Daniel y Ezequiel, y decíamos que qué cosa de estos dos. ¿Qué decíamos de Daniel? Era una profecía apocalíptica. ¿Y qué era apocalíptica? ¿Qué decíamos que era una literatura apocalíptica? Y esa de revelación con el contexto, el ahora y el camino que se va a seguir, y con los signos que se van a establecer de alguna forma u otra, se van a establecer unos signos, ¿no? Veíamos también en Ezequiel, que veíamos bien en Ezequiel. ¿Quién recuerda algo de Ezequiel ayer? Acerca del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? De que cuando que Dios le habló de los huesos secos. Los huesos secos que los iba a establecer. Ajá. Los iba a pasar a revivir. Ezequiel era un sacerdote, ¿verdad? Que había sido entrado ¿a quién? ¿A dónde fue? Al exilio. ¿Y qué le pasó a qué quería hacer él? Consolar al pueblo que estaba pasándole aquí muy mal en el exilio, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces hoy vamos a trabajar esta dimensión de Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿A quién le tocó Ageo? ¿A quién le tocó Zacarías? ¿Y a quién le tocó Malaquías? A mí me tocó Malaquías. Ok, pues vamos a estar listos entonces, comenzamos rápido esos tres profetas menores. Y luego continuamos con los mayores. Bien, Ageo. El tema principal eran fuertes represiones por descuidar la construcción del templo, unidas a alentadoras exhortaciones y promesas para los que se comprometían en la obra. El libro de Ageo es el primero de los escritos por los tres profetas posteriores al exilio.
Este profeta fue contemporáneo de Zacarías. Su nombre significa mi fiesta o festivo. El libro de Ageo fue escrito aproximadamente en el año 520 y bueno, Dios buscó advertir a la gente que buscara sus palabras. No solo Dios les advirtió, sino que también les ofreció promesas a través de su siervo Ageo para motivarlos a seguirlo. Por haber revertido el pueblo de Dios sus prioridades, habiendo fracasado en poner a Dios en el primer lugar de sus vidas, Judá fue enviado al exilio babilónico. En respuesta a la oración de Daniel y en el cumplimiento a las promesas de Dios, Dios dirigió a Ciro a permitir que los judíos en exilio regresaran a Jerusalén. Y los judíos regresaron a su tierra con un gran gozo, pusieron a Dios en primer lugar en su corazón y lo adoraron y comenzaron a reconstruir el templo. Era muy interesante cómo Dios les hablaba. O sea, por ejemplo, cuando Dios les dice por medio de Ageo, y les voy a leer aquí en el capítulo 1, del 7 al 11. Dice: piensen lo que hacen, vayan al monte a buscar madera y reconstruyan la casa. Con eso yo seré feliz y me sentiré muy honrado a la vez, dice Yahvé. Ustedes esperaban mucho y lo que amontonaron es muy poco, pues yo le he soplado. ¿Por qué?, pregunta Yahvé. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para arreglar la suya. Por esto los cielos han retenido la lluvia y la tierra no ha dado frutos. Yo mandé la sequía a la tierra y a las montañas, al trigo y a las viñas, al aceite y cuanto produce el suelo, a los hombres y a los animales y a todo lo que se logra con el trabajo humano. O sea, yo lo que veo aquí es que Dios les hablaba de esa manera, ¿verdad? Y su pueblo no entendía. Eran macetones, ¿verdad? No querían reconstruir el templo, ¿verdad? Y lo que está pasando, lo que pasaba en esos días, yo digo que está pasando ahora, porque vivimos en este gran país, ¿verdad? Pero este país está en recesión y también tiene deudas, ¿verdad? Y el por qué, pues es que pues la gente no pone a Dios en primer lugar en sus vidas. Y pues examinemos nuestras prioridades, ¿verdad? Y hay que poner a Dios en primer lugar. Muy bien, gracias entonces. Pues fíjense que el tema como tal de Ageo es un tema que nos hace conexión con el Nuevo Testamento, porque Ageo está ya anunciando lo que va a suceder de alguna forma en el Nuevo Testamento, que es el Mesías. Y por lo tanto, ese Mesías que va a llegar pero como una forma de reconstruir. Estamos hablando de una profecía que se dio justamente luego del destierro de Babilonia, al regresar. Cuando iba regresando del destierro de Babilonia, del exilio de Babilonia, se encontraron dos personajes bien interesantes, que los puntualizaba Jesús, ¿no? Uno de ellos era Zorobabel, que era un laico, y este otro, que era un sacerdote, Josué. ¿Y qué sucedió? Que trataron de buscar la unidad, de reconstruir un pueblo que había sido víctima del exilio. Y ser víctima del exilio significaba, por lo tanto, desunión. Cada uno tiraba para su lado,
deplorable por sí, porque cada uno estaba desorganizado, las cabezas habían marchado, no se sabía para dónde ir, y entonces había la necesidad de reconstruir la comunidad. Aquí sale en escena Ageo. Ageo va a salir. Y Ageo lo que va a puntualizar es eso, la necesidad de reconstruir la comunidad. Y eso es lo que estaba leyendo en el capítulo 1, leía Jesús, ¿no? Ese deseo de Dios de reconstruir a su pueblo, de no dejarle solo. Y por lo tanto es un mensaje de esperanza también. ¿Ok? Vamos entonces a Zacarías. Vamos a Zacarías. Zacarías igualmente es uno de los profetas menores y viene en el mismo tiempo que Egeo. A Zacarías se le atribuye el libro que lleva su mismo nombre. Su nombre significa Yahvé ha recordado. Y probablemente nació en algún lugar de Babilonia. Su actividad profética empezó 17 años después del regreso del exilio. El libro de Zacarías se divide en dos secciones, capítulos del 1 al 8 y del 9 al 14. En general se piensa que tan solo la primera parte es una obra propiamente de Zacarías, mientras que la segunda, añadida posteriormente, es obra de algún otro autor o autores anónimos. La primera parte del libro de Zacarías se inicia con una exhortación y arrepentimiento a la conversión, a la que siguen un conjunto de 8 visiones nocturnas que el profeta experimentó en el año 518 antes de Cristo. Y también tuvo una colección de oráculos. En la exhortación se pone de manifiesto su exigencia de pureza y moralidad interiores, pues no se contenta con condenar los errores rituales, sino que en sus palabras se descubre el sentido del pecado y de la malicia. Las visiones nocturnas interpretadas por un ángel para Zacarías tal vez predicen la inminente llegada de una era mesiánica. Esto es lo que tomé yo de la primera parte. Y en la segunda se distinguen también 3 secciones. En la primera, el oráculo se dirige a los pueblos sirio, fenicio y filisteo, de los que Dios sacará un resto que les servirá. La segunda es una especie de acción simbólica en la imagen del pastor para expresar el abuso de los malos pastores y la venganza que sobre ellos tomará el Señor, a quien han menospreciado. Y finalmente, la tercera es una exposición de 17 unidades escatológicas, introducidas todas con la expresión aquel día. El mensaje de esta segunda parte se centra en la doctrina mesiánica. Se anuncia el resurgimiento de la estirpe de David y la llegada de un Mesías humilde. Estos datos se armonizan en la persona de Cristo, razón por la cual el Nuevo Testamento hará referencia frecuentemente al profeta Zacarías. En resumen, a mí a Zacarías como que yo lo sentí como que el Señor es como un segundo Moisés que habla con él, como con Jeremías.
Jeremías que puro de los oráculos. Gracias, Roberto. Vamos muy bien. Fíjate que aquí hay varios puntos que son interesantes de Zacarías. Primeramente, como muy bien dijo Roberto, Zacarías tiene dos partes, ¿no? Se divide del 1 al 8 y del 9 al 14, ¿no? La primera parte de Zacarías tiene unos puntos bien interesantes, porque decía Roberto que Zacarías estaba en conexión, porque el mismo fue el mismo periodo que Ageo. Por lo tanto, había esos dos personajes. ¿Cuáles dos personajes habían en esa parte? ¿Quiénes eran? Zorobabel. ¿Y quién era el otro? Josué. Uno era un laico y otro era un sacerdote. Por lo tanto, Zacarías, ya sabemos, ya si han estudiado a Ageo, saben cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? El pueblo está regresando ¿de dónde? Del exilio. El exilio. ¿Qué es lo que hay? Entonces, desorganización. Hay tristeza y no, las cosas no van bien. Hay desánimo. Por lo tanto, esa primera forma es animar. Por lo tanto, la profecía de Zacarías es de animar al pueblo. Vamos a animar al pueblo, vamos a fortalecer el pueblo, a estimular a su gente. Y entonces, para Zacarías, la forma de hacerlo es: templo es igual a fe. Esa es la idea de Zacarías. Si construimos, reconstruimos el templo, nuestra fe estará sólida. Ese es uno de los puntos interesantes. Por lo tanto, templo es igual a fe, es igual a unidad. Otro tema interesante en Zacarías. Templo es igual a fe y a unidad. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ¿qué va a hacer entonces Zacarías? Va a impulsar entonces que el pueblo, además de animarle y hacer que el pueblo pueda estimular a este pueblo a que construya un templo que va a significar la fe y va a significar la unidad, también le va a decir: hay que hacer un nuevo orden político. Y ese orden político va a estar con Zorobabel y con Josué al frente. Ese nuevo orden político va a estar con estos dos, con Zorobabel y con Josué. Esa es la primera parte. Todo eso lo encontramos en la primera parte, que está basada en unos oráculos que se van dando. La segunda parte es mucho más. Aquí estamos de regreso a Babilonia, pero aquí en esta segunda parte ya hay otra situación. Es un periodo de los griegos, es Palestina. Por lo tanto, hay unas marchas que se están dando, unos opresores nuevos. ¿Cuáles son esos opresores nuevos? Primeramente, el militarismo de Alejandro el Magno, por un lado. Por otro lado, el imperio de Salomón. Dos de las grandes tentaciones que tiene el pueblo. Por lo tanto, esas dos tentaciones, tanto el imperio de Salomón, y como el militarismo de Alejandro el Magno, son dos tentaciones que tiene el pueblo. ¿Y por qué yo digo dos tentaciones? ¿Por qué se dice dos tentaciones? Los querían imitar. ¿Ah? Los querían imitar como tomar sus... No. ¿Por qué hablo de dos tentaciones? Porque no sabían para dónde caminar, si con el imperio de Salomón o el otro. O de Alejandro el Magno. Porque es la tentación, ¿sabes? El pueblo, recordemos, hay que recordar esto, el pueblo había recibido en el desierto, había recibido una instrucción, ¿no? Un programa, una línea programática. Leyes, normas, mandamientos, ¿no?
y había establecido dos cosas. Había establecido dónde tenía que estar el pueblo, por dónde tenía que caminar. ¿Por dónde tenía que caminar? ¿Cuáles son los textos bíblicos del Pentateuco que marcan la diferencia al pueblo de Israel? Tienes que amar a Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los textos bíblicos, hermanos? Deuteronomio 6, el Shema Israel. Es la línea programática. Deuteronomio 30:15. 30:15. Son líneas programáticas de vida. Por lo tanto, ¿quién era el Dios absoluto? ¿Era Salomón? No. ¿Era Alejandro el Magno? No. Por lo tanto, eran tentaciones de ellos. Zacarías está diciendo, hay dos grandes tentaciones que tienes tú, Israel. ¿El imperio de Salomón o el militarismo de quién? De Alejandro Magno. Por lo tanto, uno de los grandes, del capítulo 9 al 14, uno de los grandes intentos es decirle al pueblo de Israel, atención, que aunque tú tengas estas dos grandes tentaciones, sobre todas las cosas, el gran absoluto es Yahvé Dios. Y eso es uno de los puntos que va a fortalecer Zacarías en su profetismo. Es el señorío absoluto de Dios. Dios es el que tiene que regir tu vida. No es Salomón, no es Alejandro el Magno. Pero hay esas grandes tentaciones. Pero ahí, por ejemplo, padre, en los imperios, por ejemplo, el rey Salomón no tenía imaginando, ¿no? Que tenía algo como diciendo, ¿sabes qué? Pues tienes que creer en Dios o algo. Pero lo que pasa es que tú puedes quedarte en la dimensión política del imperio, o sea, de la grandeza. ¿Dónde está? Recordemos que el imperio de Salomón no perduró. ¿Qué pasó con el imperio de Salomón, con el reinado? Y justamente, ¿quién fue el que dividió el grupo? Y hemos visto cómo el grupo las tribus comenzaron a dividirse y por lo tanto sufrieron los grandes desgracias, ¿no? Y eso tenemos que ver, ¿ok? Por lo tanto, hay una gran tentación. El absoluto es ¿quién? Yahvé Dios, nada más. Ok, pero no se queda solo ahí. Busquen Zacarías capítulo 9. Busquen Zacarías capítulo 9 en la Biblia de Formadores 10:82. Busquen 10:82, capítulo 9. 10:82, capítulo 9. En la profecía de Zacarías, me estoy deteniendo aquí, porque esto le va a ayudar al Nuevo Testamento. Yo espero que sea así, ¿verdad? Que puedan retomar estos puntos en el Nuevo Testamento. Hay unos capítulos, busquen capítulo 9, versículo 9. Lee qué dice capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice? Salta llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Pues tu rey viene hacia ti. Él es alto y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Sigue. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Entonces se pondrá a romper el arco con flechas, pues él dictará la paz a las naciones. Extenderá su dominio de un mar al otro mar y desde el Eufrates hasta el fin del mundo. Ok. Dicen que una de las cosas que va a hacer la profecía de Zacarías es establecer, anunciar un mesianismo. Y ese mesianismo lo encontramos el primero, que el Mesías será un rey. Capítulo 9, versículo del 9 al 10. Aquí te lo va a decir, ese es el primero. ¿Cómo será eso? ¿Cómo vendrá? Montado en un burro. Y vemos, recuerden a Jesús en la entrada triunfante a Jerusalén, ¿no? Esa dimensión, ese mesianismo que tenemos. Segundo, busquen capítulo 10, 11. Busquen el capítulo 11, el 11, 4 al 7. Vamos a ver. ¿Qué dice? Así me habló Yahvé, mi Dios.
Encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigados, y los que las venden dicen: gracias a Yahvé, ahora soy rico. Y sus pastores no se preocupan de ellas. Yo tampoco me voy a preocupar más de los habitantes de este país, dice Yahvé. Los dejaré en manos de su pastor y de su rey que los exploten, pero no intervendré. Entonces me hice pastor de las ovejas a las que mataban los comerciantes de ganado. Me conseguí un par de bastones de ganado, a uno le puse el nombre de bondad y al otro de unión, y desde entonces me hice cargo de las ovejas. Muy bien. Y entonces vemos aquí cómo en el capítulo 11 otra idea del mesianismo es el buen pastor, el que vela por sus ovejas, el que está pendiente de sus ovejas. Un paso más, busquen capítulo 12, capítulo 12, versículo del 9 al 14. El traspasado. Léelo, por favor. Capítulo 9, 12. Capítulo 12, 9 al 14, perdón. Ese día destruiré sin piedad a todas las naciones que hayan atacado a Jerusalén. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. Por aquel que ha sido ¿qué? Traspasado. Ok, sigue. Como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. La lamentación que habrá en ese día en Jerusalén será tan grande como la que se celebra para Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Cada familia en el país por separado guardará luto y pesar. Así, por ejemplo, la familia de David sola, y lo mismo sus mujeres. La familia de Natán por su cuenta, y lo... Ok, vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Fíjense que otra idea que Zacarías está estableciendo es el del mesianismo, es el traspasado. Y vemos, todos sabemos lo que pasó con Jesús. Miren al que traspasado. ¿Ok? Ideas claves que son importantes verlas en la profecía de Zacarías. Una profecía muy interesante y mucho que tiene que decirnos sobre el mesianismo. Vamos entonces al último, a Malaquías. Rapidito, Malaquías. En suerte me tocó Malaquías, me gustó mucho. Malaquías, en el libro de Malaquías consta de 3 capítulos. El primero, él se dirige a través de Malaquías, Yahvé se dirige al pueblo de Israel. En el número 2 se dirige a los sacerdotes, y en el número 3 les ofrece un mensajero, les ofrece perdón y una nueva vida. En el primero, siempre utilizando Malaquías como su interlocutor, le habla al pueblo de Israel y le dice: siempre los he amado, y ustedes me reclaman siempre cómo es que yo lo he hecho. Y ahora yo les recuerdo, les dice un momento, ¿se acuerdan de Esaú y de Jacob? A Jacob lo amé, lo bendije y lo protegí, mas sin embargo a Esaú lo maldije, lo destruí, y su pueblo fue destruido. Mas sin embargo dice que Edom quiso construir esa ciudad, y le dijo Yahvé: ¿para qué la construye? Yo la volveré a destruir. Así también en este capítulo Yahvé demuestra su odio, su furia, su enojo, su tristeza, su desencanto con el pueblo de Israel. Dice Yahvé a través de Malaquías en ese momento, dice: todos me honran y me respetan, incluyendo a los pueblos paganos. ¿Por qué ustedes no lo hacen?
y le preguntan, ¿cómo te hemos fallado? Le dicen los del pueblo de Israel. Y él les responde, muy claro, dice, cuando ustedes me presentan sacrificios que no deben de ser para mí. Me presentan bestias cojas, ciegas, enfermas, mas sin embargo me han prometido lo mejor de sus rebaños y nunca me los presentan. Entonces Yahvé les vuelve a recordar, siempre los he protegido en sus cosechas y en sus rebaños. Ahora ustedes me vienen a reclamar y me presentan sacrificios impuros. En ese momento Yahvé se monta en cólera y les dice que si no cambian de modo de ser, de comportamiento, Él va a cambiar con ellos. En el capítulo 2 es donde Él es más fuerte, se dirige a los sacerdotes, que son los dirigentes de ese tiempo de toda la comunidad de Israel. Les dice a los ministros, los sacerdotes, les dice, ustedes son los encargados de guiar al pueblo. Mas sin embargo, si no cambian de actitud, yo los voy a maldecir como ya lo hice. Y el día que eso suceda, todos sus animales que me presenten para sacrificio, dice como es el Señor de tan fuerte en ese momento, los excrementos de esos animales se los restregaré en la cara, para que ustedes aprendan quién soy yo y me respeten. Dice, antes tuve una alianza con Leví, y Leví fue bueno, me trajo paz, llevó a la comunidad en santa paz, yo le di bendición. En ese momento parece que el Señor Yahvé se sentía contento. Además les dice a los sacerdotes, ustedes en este momento son injustos, abusan del pobre, abusan de los huérfanos, de las viudas, explotan a los trabajadores, explotan a los extranjeros, una cosa más o menos similar, como decía el compañero hace un momento, a lo que sucede hoy en día, que muchas veces estamos viendo cómo está sucediendo lo que en el Antiguo Testamento se dice y lo estamos volviendo a vivir. Además les dice, Judá me traicionó, estoy molesto, porque inclusive Judá se casó con la hija de un pagano. Y dice, también les recomienda, no cometan adulterio, respeten a la mujer de su juventud, no la traicionen, porque él les dice así serio, yo odio el divorcio. Ahí termina el capítulo 2, pero el tercero es un poquito más benévolo con la comunidad, porque les dice, enviaré a mi mensajero, que como lo dijo el padre el día pasado, ayer, Juan Bautista, él le dice, él limpiará el camino. Él limpiará el camino que nos llevará al santuario, donde purificaré a los hijos de Leví. Luego dice, ustedes volverán a ser puros. Y Yahvé aceptará de nuevo a Judá y a Jerusalén, como anteriormente lo hacía. En ese momento voy a castigar a los que me deshonraron y me deshonran actualmente, así como los hechiceros, adúlteros, abusadores de huérfanos y viudas. Y les dice además, muy tácito, muy fuerte, les dice, yo Yahvé no he cambiado, los que han cambiado son ustedes. Vuelvan a mí, con esperanza les dice, vuelvan a mí y yo vuelvo a ustedes. Además, dice, paguen su diezmo, sean honestos, mantengan a mi comunidad, cumplan con la ley. Entonces la comunidad de Israel todavía le interpela a Yahvé y le dice, pero ¿cómo es eso que la gente que no cumple con tu palabra, la gente que es mala y que vive fuera de la ley, vive mejor que nosotros que tratamos de cumplir? Y les dice una respuesta muy clara, dice, al final del tiempo, los que me respetan estarán conmigo y los que no me respetan van a ser quemados de raíz. Y a ustedes
si cambian, brillará el sol de la justicia. Además, me voy a permitir leerles el último párrafo de esto que me gusta y que sí corresponde porque les promete la venida de Elías. Dice en el versículo 22, acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro de Horeb leyes y ordenanzas para todo Israel. Les voy a enviar al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres, para que cuando yo llegue no tenga que maldecir al país. Esto. Gracias, Samuel, muy bien, muy bueno, excelente. Fíjense que, como muy bien estableció Samuel, creo que tomó los temas, los tres grandes temas de la profecía como tal de Malaquías, la primera contra la liturgia y la liturgia mal celebrada, y ante la actitud de los sacerdotes y el culto, Malaquías lo que va a decir es que hay que tener una liturgia del corazón, celebrada con el corazón y la vida. Eso es lo primero. Y todas las denuncias que ya Samuel las puso de una manera muy clara. Contra el matrimonio, contra la vida matrimonial y sobre todo el divorcio, pues ya lo apunta ahí. Y es uno de los textos que más la iglesia ha utilizado, sobre todo ese, para hablar sobre la no aceptación del divorcio como uno de los temas. Ahí está. Malaquías lo va a ver de una forma muy especial. Ante la situación del matrimonio, pues la responsabilidad. Eso es lo que va a establecer. Y sobre todo va a establecer a la comunidad que todos tienen que tener una relación de armonía, de justicia y de paz. Y sobre todo va a decir que la vida tiene que estar llevada por la práctica. No es que tú lo sepas, es que lo practiques. Vamos a vivirlo, ¿no? Dicen que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y en ese aspecto Malaquías es muy especial en eso. Y puntualizar específicamente lo de Juan el Bautista, que es una prefigura de aquel que va a anunciar el gran Mesías, el Salvador, Jesús, de una manera muy especial. Bien, vamos entonces, ya con esto hemos terminado los profetas menores y vamos entonces a continuar con los profetas mayores. Vamos con Isaías. ¿Quién le toca a Isaías? Luis, vamos, Isaías. Bueno, pues Isaías es el profeta primero de los profetas mayores, llamado así porque redactaron sus profecías por escrito. Y Isaías, originario de Jerusalén, tenía maestría en el uso del lenguaje poético, también tenía contacto directo con los escribas y sabios. Pero la preocupación más grande de Isaías era la santidad de Dios y hacerle ver al pueblo que Dios es absoluto. Él hablaba al pueblo la palabra de Dios, mencionando que se salvaría si solo se mantienen fieles a Dios. Isaías expresaba su repudio y su desacuerdo hacia los ídolos presentes en la sociedad de su tiempo. El libro de Isaías se divide en tres partes, del 1 al 39. Se le llama la santidad y el Dios absoluto. La parte 2, que es del 40 al 55, presenta un mensaje de esperanza y consuelo. Y bueno, en la parte 2 se le llama el segundo Isaías, porque él fue un profeta anónimo y se le llamaba segundo Isaías. En la parte 3, del 56 al 66, aquí hablan procurar estimular a la comunidad, al pueblo que salió del exilio,
Y también condenaban los abusos que comenzaban de nuevo a aparecer en el pueblo. También muestra el verdadero ayuno para que haya nuevos cielos y nueva tierra. Eso fue lo que yo saqué de síntesis de Isaías. Bien, vamos a buscar en su Biblia el libro de Isaías. Gracias, Luis, por estos puntos que has traído muy interesantes. Vamos a buscar búsquenlo ahí, búsquenlo en su Biblia. Vamos a ver Isaías, vamos a obviar Isaías porque es uno de las profecías más antiguas. Y no solamente de las más antiguas, cuanto tiene consigo una gran importancia, Isaías, una gran importancia. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo en Adviento, es uno de los profetas que más estamos utilizando, el profeta Isaías, de manera especial. Y lo vamos a utilizar también para la Cuaresma, de una manera clara. Vamos a buscar, ¿todos están ahí? Dicen que la primera parte, vamos a buscar la primera parte, capítulo 1 al 39, esa primera parte. Esa preocupación central por la santidad, que muy bien decía Luis. Vamos a ver. Busquen, dicen que el capítulo 7, busquen capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Interesante, estamos hablando que esas profecías fueron prácticamente 1000 años, muchísimos años, antes del evento Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, esa profecía se está dando, y miren qué interesante. La tienen, Miriam, léela por favor. La Virgen dará a luz. Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz, no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos? ¿Qué también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El niño se alimenta de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, la tierra de los dos reyes que ahora te asustan quedará abandonada. Y Yahvé te enviará a ti, a tu pueblo y la casa de tus padres, días tan malos como nunca los hubo desde que Efraín se separó de Judá. Aquel día, Yahvé llamará con un silbido al Tabano de los más remotos ríos de Egipto, mientras que del país de Asur vendrán los Tabanos. Vendrán y se posarán en masa en las quebradas de los torrentes, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales y en todas las praderas. En ese día el Señor, con una navaja afilada al otro lado del río, rapará la cabeza y el cuerpo y la barba. Aquel día cada cual criará una vaca y 2 ovejas, darán leche en abundancia, y cuantos queden en el país se alimentarán de leche cuajada y miel. Aquel día, todo lugar donde había 1000 parras, valoradas en 1000 monedas de plata, se cubrirá de zarzas y espinas. Ok, fíjense que está anunciando un gran acontecimiento que ya nosotros conocemos. Pero estamos hablando, lo más impresionante de esto, que estamos hablando de una profecía sumamente antigua y no muy cerca de Jesús, como fueron los profetas últimos que hemos estado viendo, Malaquías, Zacarías y Ageo. Isaías es muchísimos años, más de 1000 años antes del evento Jesús de Nazaret. Por lo tanto, estamos hablando de una profecía ya desde ese tiempo
Dios estaba colocando ese gran deseo de salvar al mundo. Y está anunciando de qué forma. Lo va a decir. Todos lo sabemos cómo fue que vivió, se experimentó esa visión, ¿no? Esa gran visión de Dios. Busquen capítulo 9, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 1? ¿Quién lo quiere leer? Irma. El pueblo, un niño ha nacido. El pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande. Los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Tú lo has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Son de fiesta ante ti como en un día de siega, en la alegría de los que reparten el botín, pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como en el día de Madián. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados en el fuego los devorará, porque un niño ha nacido. Un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites. Para el trono de David y para su reino, él lo establece y lo afianza, por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será, por el amor celoso de Yahvé Sabaoth. Fíjense en otra profecía que es en términos del nacimiento de Jesús, y ya lo sabemos nosotros de qué forma. Vamos a buscar, fíjense, busquen el capítulo 11, para que veamos cómo todos estos capítulos nos están anunciando el nacimiento, la llegada del Mesías, ¿no? Capítulo 11, Príncipe de la Paz. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y discernimiento, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo. Hará que gobierne con el temor a Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho a los humildes. Del país, su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia, la lealtad será el ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. Vaca y osa pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntos. Pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeño meterá su mano. No cometerán el mal ni dañará a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. Hermosa profecía también para anunciar cómo será ese príncipe de paz que vendrá y cómo se llenará de conocimiento de esta profecía hasta el orbe de la tierra, y de esa manera muy especial. Y de ahí entonces vienen una serie de profecías. Todos los capítulos van a ir caminando hacia eso, hacia un segundo momento, el segundo Isaías. Y el segundo Isaías ya presenta otro elemento. Si el primer Isaías presentaba el nacimiento del Mesías, el segundo Isaías lo que va a presentar es el siervo sufriente, es el destino que va a pasar a este siervo, a este Mesías. Busquen capítulo 53, capítulo 53.
¿Lo tenemos todo ahí? Y aquí vamos a entrar en una serie de siervos, ¿no? De quién será ese siervo. Pero el tercer canto es el canto que más características tiene de lo que entendemos nosotros que es Jesús como tal. Busquen el capítulo 53, versículo 52, 13, para empezar desde ahí. Mi siervo al final tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también muchas naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabra cuando vean lo que se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. ¿Quién creerá la noticia que recibimos? ¿Y la obra mayor de Yahvé, a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que le vuelven la cara, no contaba para nada y nos hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda, como lo esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará de pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. ¿De quién está hablando? Ahora nosotros entendemos, ¿verdad? Pero es una profecía, bueno, les repito, una profecía tan tardía, una profecía de tanto, y que uno se queda admirado cuando uno lee Isaías. ¿De qué manera Dios tiene un plan de salvación? Y ese plan de salvación estaba dándose continuamente en todo momento. ¿Ok? Vamos finalmente a trabajar Jeremías. Vamos Jeremías, rápido Jeremías. Rapidito Jeremías para poder pasar y introducir a Jeremías. ¿Sí? Jeremías es un libro de consolación. Las características del libro difieren de los otros por sus datos personales y confesiones que aparecen y un testimonio de la crisis que atravesó. Jeremías anuncia con todas sus fuerzas el proyecto de Dios y presente en la alianza y sale en defensa de los pobres, oprimidos y débiles. Antes de que hubiera arrancado con esto, Jeremías él fue consagrado desde el vientre de su mamá
y fue el joven que a los 13, 15 años, no recuerdo bien, fue cuando Dios le habló en los sueños y desde entonces lo envió a predicar. ¿Cómo? Es Nezariaco. Ah, Nezariaco. Sí, exacto. Fue un Jeremías es un cantautor enamorado de su propio Dios, de su Dios, un Dios personal que dialoga con el corazón de la persona y del pueblo. La imagen que utiliza el profeta es la del noviazgo y el amor conyugal. Voy a leer el 2.2, que es donde el significado de la nota. Aquí dice, así dice Yahvé, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. También lo llamaron un anti-Moisés, porque fue enviado a Egipto y viendo a su pueblo perder la institución y la propia tierra, fue un hombre profundo de oración. ¿Y qué más puedo decir? Es un claro mensaje que prefigura la presencia de Cristo Eucaristía. Y me quedó una frase de él, que es, yo creo que el Padre lo va a explicar mejor porque no voy a saber decirle, que decía que la verdadera circuncisión es del corazón. Bien, muy bien, gracias Juan Pablo. Fíjense que Jeremías es una de las vocaciones más difíciles. ¿Por qué Jeremías es una de las vocaciones más difíciles? Primeramente porque miren, a ninguno se le había pedido tanto como a Jeremías. A Jeremías se le pidió que le pidiera que el pueblo se rindiera. Dios quería decirle al pueblo que por favor que ya se rindiera, que pasara por la opresión, que volviera otra vez a experimentar el dolor y el sufrimiento. Imagínense si yo vengo y le digo a ustedes ahora aquí, le digo, ¿saben qué? Me dice Nelly que ustedes tienen que volver otra vez a hacer el curso de Grau y Antiguo Testamento nuevamente. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Que nosotros otra vez? Yo estoy seguro que alguno de ustedes se parará y dirá, jamás volveremos a hacer otra vez el curso de Grau y del Padre David. Eso no lo haremos. Ya no traigo pan. ¿Ah? No dirán, no, jamás, eso no será, ¿no? Lo estoy viendo bien banal, ¿no? La situación. Pero la situación que estamos diciendo Jeremías era una situación bien difícil. Era vuelvan otra vez, no luchen, déjense apoderar por el opresor. Dios quiere que ustedes pasen por eso. Imagínense si te toca anunciar a ti una cosa de esa. Padre, era igual como hasta regresar a la esclavitud. Sí, era volver otra vez a la opresión. O sea, ¿cómo es posible que así se te ocurra eso? Y tanto es así que Jeremías, claro, Dios quiere restablecer nuevamente la alianza, quiere reconstruir el pueblo, pero quiere hacerlo desde la experiencia otra vez de rescatar a ese pueblo. Y eso no lo entiende. Por lo tanto, Jeremías podemos decir que fracasó en su misión. Y de tal manera en que el pueblo no le hizo caso. ¿Y quién recibió a Jeremías por anunciar lo que Dios le había dicho? Pues ahí lo dice bien claro, ¿no? ¿Qué sufrió? Pues dolor, sufrimiento, que lo encarcelaran, que lo metieran en una cueva, que no querían saber nada de él. Es más, la gente pasaba sobre Jeremías y no quería saber de él.
Era como una peste para el pueblo. No, a diferencia de otros profetas, que otros profetas eran admirados. No, Jeremías no. Le hacían lo que decimos hoy, el signo de la cruz, ¿no? Le hacían el signo de la cruz, le decíamos nosotros acá hoy, ¿no? Por lo tanto, Jeremías siente su vocación como un peso insoportable. En muchos momentos, Jeremías sintió que no podía más. Dice, utilizando la expresión de Jeremías, un dolor sin fin, una llaga incurable, dice Jeremías. Así siente él. Es un dolor sin fin, es una llaga incurable. Por lo tanto, es signo de contradicción. Todo el tiempo, es signo de contradicción. Por lo tanto, el ministerio profético de Jeremías, ese ministerio lo que le tocó él anunciar, era causa de contradicción, era de oprobio, no era rechazado, era de escarnio, no querían saber de eso. Imagínense que veían a Jeremías pasar y le decían, pavor en torno. Eso significa, en otras palabras, por aquí viene una maldición. Es pavor, hay que tenerle a este hombre. Imagínense que ustedes se hayan graduado de ahí al fin, ¿no? Y estén trabajando en un ministerio en la iglesia, sirviendo, y que de momento ustedes entren a la iglesia y cada vez que entren a la iglesia dicen, por ahí viene la diabla. Ahí viene la peste. Ahí viene el diablo, ¿no? Entonces, que tú estés pasando por ahí, hay un grupo que tú digas, hermano, buenas tardes, y digan, la diabla llegó. Imagínense, qué terrible, ¿no? Pues Jeremías experimentaba eso, ¿no? Pavor en torno, cuidado con este hombre. Él siente la tentación de abandonar la misión, capítulo 20. Si usted busca el capítulo 20, dice, no hablaré más en su nombre, punto. Ya me cansé, no quiero saber más de esto. Pero decía también Jeremías, pero la palabra es dentro como un fuego que no se apaga. Ese fuego que no se apaga, esa fuerza que no se apaga. Y es en ese sentido que Jeremías toma esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que tiene, que la ayuda a continuar hacia adelante. ¿Qué es lo que los habitantes de Jerusalén están orgullosos de su templo? Porque su templo le da seguridad. Y ellos pues no querían abandonar eso, pero se habían olvidado de darle la presencia de lo más importante, que no era el templo, era su corazón. Dios quería que su presencia, el ser el absoluto, no la estructura física. Y eso es bien interesante, ¿no? Como muchas veces nosotros muchas veces añoramos y atesoramos lo que tenemos a nuestro lado físico y no buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, lo que va a establecer entonces Jeremías es la profecía del nuevo corazón. Por eso se le conoce también a Jeremías como el profeta del corazón. Porque para Jeremías lo importante es que nuestro corazón le pertenezca a Dios. No es tener a Dios aquí, es tener a Dios en nuestro corazón. Es que ese corazón sea para Dios. Los israelitas no cumplen la alianza y han convertido la casa de Dios en cueva de bandidos. Jeremías 7:11 lo dice así. Han convertido mi casa en una cueva de bandidos. Jeremías 7:11. Busquen Jeremías 7:11. ¿Qué dice Jeremías 7:11? Léalo por ahí, rapidito. ¿Qué dice? Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre. Es así como la ven ustedes, pero yo también he visto. Vayan pues al santuario de Silo, donde quise que descansara mi nombre en tiempos pasados. Y miren cómo lo traté por los crímenes de mi
pueblo Israel. Ustedes siguen cometiendo todas estas maldades que acabo de decir, y por más que se lo advertí, no me han escuchado. Hablé y no me hicieron caso. Ahora pues, lo que hice en Silo, también lo haré con esta casa que lleva mi nombre y por la que se sienten seguros. Lo mismo haré con este lugar que yo di a sus padres, y los arrojaré lejos de mi presencia, como arrojé a sus hermanos del norte, a toda la gente de Efraín. Y tú no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos súplicas ni oraciones, ni me insistas más, porque no te escucharé. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos amontonan la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo, y luego derraman vino en honor de dioses extranjeros, para así ofenderme. Fíjense lo que, muy bien, ¿no? ¿Cómo es que nos estamos desvirtuando? ¿Cómo es que muchas veces nos desvirtuamos nuestro corazón? Lo ponemos fuera de Dios y fuera del contexto de Dios. Y Jeremías en ese capítulo 7 lo está diciendo. Atención, el problema es que estamos desviándonos. Estamos adorando, nos hemos perdido. La adoración la hemos perdido, lo que tenemos que adorar. Y hemos confundido lo que realmente es. A veces, ¿cuántas veces nosotros no nos afanamos? Y eso es una gran crítica que tenemos que hacer, ¿no? A nuestra iglesia. ¿Cuántas veces tenemos parroquias que simplemente viven de un esquema, de un programa o de un horario? Padre, ¿me puedo confesar? Hoy no es hora de confesar. Usted tiene que venir el sábado a las 11 de la mañana. Yo no confieso fuera de esa hora. ¿Cuántas veces hay iglesias que han dejado la confesión? Han cerrado los confesionarios, son ahora almacenes. Y no solo eso, como muchas veces nuestro culto se ha dedicado simplemente, hay cultos que se han dedicado simplemente a pedir y a pedir. Es terrible. Como muchas veces toda la liturgia se basa, incluso homilías de sacerdotes, se basan simplemente en que hay que pagar los préstamos y la luz y el agua y el teléfono. Terrible. Y estas campañas que muchas veces surgen en las parroquias y en las diócesis, que realmente dictan realmente de una solidaridad y de una generosidad. Yo estuve en una parroquia cuando fui de vacaciones en Puerto Rico, y una parroquia, y lo digo, una parroquia terrible, para mí fue lo peor que yo pude experimentar. Llegué a la misa, llego allí y claro, yo iba como cualquier hijo de vecino, ¿no? Con mi familia, me acerqué allá a la parte de atrás, no saludé al padre porque llegué justamente como buenos católicos que somos, photo finish, ¿no? Llegué allí, entonces llegué como iba de vacaciones, yo no iba a celebrar ni nada. Me paro al frente y el padre entra e inmediatamente le dice al coro: detente, porque yo hoy voy a salir a almorzar con la familia Fonalleda y tengo que decirles a ustedes que la misa hoy va a ser bien corta. Así comenzó él. O sea, así prácticamente comenzó la misa. Yo miré a mi madre y dije: no puede ser. ¿Y qué homilía dio? ¡Ay, Dios mío! Mi hermano, que es abogado, está loco por comprarse uno de los nuevos aparatos que hay así, pues no lo sabía decir él, que era el PlayStation en aquel tiempo, cuando fui, ¿no? Y yo le dije a él que me esperara, porque a mí me hacen regalos muy grandes y muy buenos en mi parroquia. Y yo: bendito Dios, Señor y Salvador mío. En estos días el Papa Francisco estableció
cómo era que tenía que darse una homilía. Qué bueno, qué bueno, por fin. Muchas veces tenemos que empezar a hacer homilética. Qué terrible, cómo muchas veces nosotros nos tenemos que a veces distanciamos, cómo convertimos nuestro culto en realmente una cosa terrible. Mercado. Yo voy en contra cada vez, y lo digo en mi parroquia, lo digo claro, y está grabado ahí. Lo digo, cada vez que dicen hay que hacer una campaña y me dicen hay que dejar la homilía para hacer la campaña económica, yo digo no me gusta, lo tengo que hacer porque no me queda más remedio, y señor obispo, perdóneme, pero es así, no me gusta, punto. Hay otros momentos para eso. Pero cuando dejamos nosotros, le dejamos todo para convertirnos en, mira, la homilía es sagrada. Y tenemos que decirlo, bendito Dios. Y se siente incompleta la mesa. Hay que escuchar a la gente que lo dice, ¿no? Gente que viene con tantas cargas y con tanta necesidad a buscar una ayuda espiritual, a buscar dice, pues las finanzas de la arquidiócesis son estas, y necesitamos 7 millones para esto y 40 millones para lo otro, y necesitamos aquello, los colegios están allí, y dice, bendito Dios, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Bueno, pero a veces hay necesidades, ¿no? Yo creo que todo tiene un límite, porque a veces pues, la parroquia sí puede necesitar y tiene necesidades, pero también a veces sí se pasan, especialmente en este país. Se ve mucho, aquí todo es materia, todo es dinero y todo es, el sueño americano es un sueño de tener dinero, usualmente, y eso entra mucho dentro de la iglesia, del clero. Hay campañas, capital campaigns de las arquidiócesis que son enormes y la gente en nuestros países está muriendo de hambre. Yo estoy de acuerdo, y también sé que nosotros tenemos que responder a las necesidades materiales. O sea, yo sé que también la gente no es generosa y que la gente no es generosa del todo como tiene que ser, porque realmente hay veces que nosotros con el bendito peso, en $1 que damos, creemos que estamos dando $1 millón, ¿no? Y yo creo que hay otras necesidades y yo sé que hay que anunciar, pero lo que me estoy refiriendo no es que no hay que hacerlo. ¿Sabe? Yo creo que hay que estructurar, y nuestra liturgia tiene que estar, y hay que tener una buena evangelización. Ahí es lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y a veces queremos resolver algo en 5 minutos, lo que no se ha hecho en una buena campaña de solidaridad y de tal vez de generosidad y de entrega. Punto. Y es que aquí en Chicago, especialmente el día que es la campaña que se hace anual, se tiene que poner el video del cardenal. Bueno, no necesariamente. Nosotros no lo ponemos, los señores no lo ponemos. Nosotros lo hablamos. ¿Por qué tenemos que estar durante toda la homilía? Estamos teniendo que escuchar No, yo creo que hay que ser creativo. No, lo que me refiero que hay que ser creativo. La iglesia sí necesita, y los hispanos especialmente somos muy poco cooperativos, porque siempre salimos con nuestro dólar. A veces tenemos para otras cosas y no para la iglesia, pero hay otro momento donde se puede pedir, donde se puede anunciar lo que el Padre nos está tratando de... Yo creo que esa es una parte de ahí, y otra cosa es que yo creo que hay que crear conciencia de las bendiciones que tenemos. Yo creo que son tantas bendiciones, y cuando se hace una buena evangelización, esa parte monetaria es automática. Es automática. Yo creo que ahí es que está el plan de trabajo, ¿no? Yo no digo que no está bien que no hagamos el video del cardenal, no es cuestión de eso. Hay que ser creativo. Yo creo que llevar a ser creativo. Y también otra cosa es, no estoy hablando de una actividad que se hace una vez al año. Yo estoy hablando de parroquias que continuamente todo el discurso que llevan es uno de esa manera, y no dan ni formación, ni hay trabajo con los jóvenes, tú ves que no hay nada de esas cosas, ¿no? Que es simplemente pintar la iglesia, tenerla bonita, todo bien bonito, y ya se acabó. ¿Sabes? Yo creo que hay un trabajo pastoral que hay que hacer, hay un trabajo pastoral que hay que desempeñar, y yo creo que es ahí que yo me
voy caminando. Y tal vez lo que dice Jeremías en esa dimensión, ¿no? Jeremías está apuntando a que hay tanto, hemos caído en un momento tan difícil de la vida en que parece que todo se materializa y que hay cosas que no están muy bien, no están cosas muy bien, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí porque si no ya caemos en herejías y no queremos caer en herejías. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos al receso.